À Madame Aimée Sainte-Matte Grimaldo, président directeur général de la Banque Banismo de Panama. Muy buenos días a todos. Primero que todo, nuevamente, gracias a la Fundación Adenauer por esta invitación, a Salma también por darnos la oportunidad de estar en este espacio y bienvenidos sean todos a Panamá. En nombre del sector privado, en nombre de los bancos. Antes de empezar, quisiera realmente felicitar a la vicepresidenta de Costa Rica. Como mujer, como país vecino, le tengo que decir que me siento supremamente orgullosa de que en la región contemos con mujeres en el sector político realmente preocupadas por generar políticas nacionales que propicien un país mucho y un mundo mucho más incluyente. Escuchándola y realmente cuando tengo mi presentación me quedó una frase que dijo, las mujeres tenemos la obligación de transformar el uso del poder que tenemos. Y creo que es una frase que parece ligera, pero es una frase realmente profunda y creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos como mujer y como mujeres todas. Yo voy a tener una presentación en la que les voy a contar un poco lo que estamos haciendo desde el sector bancario, desde el banco que yo lidero en Panamá, que es el segundo banco más importante de este país. Nosotros en Panamá nos distinguimos por contar con un sistema financiero internacional, un sistema financiero regional, que es un componente fundamental de una estrategia país que está basada en un posicionamiento de nuestra capacidad de ser ese centro regional, ese centro global, ese centro logístico. Y el sistema financiero juega una palanca y es una palanca fundamental para acompañar esa estrategia. Nosotros estamos en Panamá desde hace ya más de casi 45 años. Tenemos una base de clientes de 451,000 clientes, pero más que hablar de banco y del número, somos parte del Grupo Bancolombia, que es importante señalar. Es el grupo financiero en América Latina que ocupa la posición número 8 de bancos regionales latinos y el banco número 1 en el Caribe, y a su vez está calificado como el banco más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Index. Es un banco con más de 146 años de experiencia y está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York desde hace más de 26 años. Como les decía, Banismo es uno de los 42 bancos que competimos en la plaza panameña. Tenemos 4 millones de habitantes, pero tenemos 42 bancos. O sea, yo siempre he dicho que este es el mundo de los clientes y los consumidores realmente. Mucha opción, un sistema muy competitivo y es el segundo banco más importante de la plaza panameña. ¿Qué decidimos nosotros en Banismo? Y desde que soy CEO del banco, hace 8 años exactamente, tomamos la decisión de, siendo un banco de relevancia en el mercado panameño, abordar un gran problema que teníamos en Panamá y tenemos en Panamá. Y es que pudiéramos pensar que somos un país en el que el acceso a la banca es para todos y en el que el acceso al crédito es para todos. No obstante, cuando miramos el nivel de bancarización, somos muy parecidos a Estados Unidos, pero es porque ese indicador se calcula en base al total de activos sobre el total de la población, y eso quiere decir que una persona que tenga capacidad de tener un monto relevante de créditos pondera más alto. La realidad es que en Panamá la mitad de las personas mayores de 15 años no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y cuando vemos esa situación en mujeres es mucho peor. Entonces empezamos la tarea de decir cómo acompañamos a las mujeres en nuestro país. ¿Para qué? Para darle acceso al crédito y al acceso a una economía formal. Y ese camino empezó hace ya más de 6 años, en el 2015. Y este es mi primer mensaje. Creo que hablar de la inclusión financiera, porque al hablar de mundos con participación igualitaria, mundos en los que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, en nuestra región hay una gran labor asociada a darles poder económico a esas mujeres, y muchas veces eso se traduce con que hayan bancos interesados en acompañarlas, porque no disponen de los recursos. Ese camino es un camino de largo alcance, es lo primero que yo les diría. La vicepresidenta nos decía no nos cansemos, yo siempre digo, esto es una
es una maratón, no es una carrera de 5 kilómetros, y tenemos que tener esa mentalidad como empresa privada. Nuestro camino empezó en el 2015 identificando dónde estaban las oportunidades, dónde estaban los grandes retos que tenía Panamá. Nos encontramos con retos como que las mujeres no disponían de redes fuertes de trabajo, que las mujeres no disponían de acceso al crédito como sí lo hacen los hombres y que muchas mujeres no tenían siquiera acceso a una cuenta bancaria. En ese camino trabajamos de la mano de grandes aliados. Otro gran aprendizaje. Cuando abordamos grandes problemas sociales, económicos, es ilógico pensar que lo vamos a poder hacer solos. Es necesario el desarrollo de ecosistemas y yo siempre he dicho, salir de los ecosistemas. No es ganar crédito, es generar impacto. Entonces necesitamos trabajar de la mano de quienes lo estén haciendo bien y en el caso nuestro tuvimos grandes aliados del gobierno panameño y grandes aliados internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que a lo largo de este camino siempre ha estado con nosotros. Desarrollamos ese camino, fuimos reconocidos por algunas alianzas, por algunos organismos, por nuestros programas de emprendimiento y en el año 2016 lanzamos nuestra primera propuesta para ayudar mujeres en Panamá. Una propuesta que en ese momento tenía 3 grandes componentes: soluciones financieras, lo típico de un banco, redes de impacto, importante para generar networking. Las mujeres somos no tan buenas construyendo redes fuertes de networking, mujeres empresariales, me estoy refiriendo, y el reconocimiento, para dar visibilidad, para inspirar a otras mujeres emprendedoras. Y en el 2019, dentro de ese camino, alcanzamos un gran hito en América Latina. Banismo fue el primer banco en América Latina en emitir un bono social de género de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo por 50 millones. Yo siempre digo, no fue México, no fue Brasil, no fue Argentina, con el perdón de mi vecina, que son países más grandes que nosotros, fue Panamá, un país pequeño, pero un país con una gran oportunidad de generar esa inclusión a las mujeres. Y en el 2020 nos cae la pandemia. En el 2020 creo que con la pandemia todos nos vimos retados a cómo no desenfocarnos de ese apoyo a las mujeres. Y con mucho orgullo les tengo que compartir que en junio del 2021 logramos desembolsar el 100% de ese bono de 50 millones de dólares, que se destina 100% a ayudar mujeres que son pymes lideradas por mujeres empresarias. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que cuando uno habla de cómo hacer para generar cambio, tenemos que encontrar y dar herramientas, no solo herramientas al sector privado, no solo herramientas a los gobiernos, a las empresarias, tenemos que generar vehículos que permitan generar el impacto que necesitamos. Y los bonos sociales son una forma tangible de lograrlo. ¿Por qué? Y porque dirían muchas veces, algunos nos preguntan, los bancos prestan, ¿qué de diferente tiene eso? Que ustedes digan que les van a prestar a las mujeres. Lo diferente realmente es que a través de estos bonos sociales tenemos la obligación de hacer el disclosure de toda la información, de todo lo que estamos haciendo como negocios, como empresas en pro de las mujeres y va un compromiso real, no solo con los clientes, sino con la sociedad. Entonces, creo yo que haber sido el primer banco en América Latina ha puesto a Panamá en el radar. Hoy tenemos otros bancos en la plaza, ya están incursionando en el mundo de la inclusión financiera para las mujeres y creo que en esta medida empezamos a generar el impacto que queremos. A nivel de impacto, y solo para darles algunas cifras, creo que es bueno mencionar que este bono fue destinado, como les decía, 100% a pymes lideradas por mujeres, pero más importante que este bono fue 80% destinado a pequeñas empresas, que es donde está el gran reto de la pandemia. El gran reto de la pandemia en nuestros países va a estar en la base de la pirámide, en donde tenemos pequeñas empresas todavía con menor acceso a la banca formal, menor acceso a la economía formal, y ha estado destinado mayormente a ese sector y ha estado destinado en un 40% al interior de la República de Panamá, que era otra gran tarea que teníamos, y es que el desarrollo económico del país no se da de igual forma en todas las zonas geográficas. Las capitales, las zonas adyacentes generalmente congregan gran parte de esos crecimientos económicos y teníamos la tarea de hacer llegar este fondo a poblaciones quizás de alguna forma un poco más excluidas. Yo les diría que como desafíos y como retos de esta iniciativa, creo que todavía tenemos un gran reto como región, y es que pareciera ser que el tema de mujeres, el tema de inclusión, el tema de igualdad, lo vemos como una labor social todavía, como una labor de justicia y no como una labor y una oportunidad de negocio. Y creo que es una oportunidad
concreta para generar crecimiento sostenible en nuestros países. Nosotros sentimos que estamos todavía distantes de estar allí como país y como región indiscutiblemente. Y creo que al final estas prácticas a lo que nos tienen que llevar es a generar buenas experiencias, a generar mujeres que inspiren a otras mujeres. En este caso son dos grandes empresarias de nuestros proyectos que se han convertido en estas figuras inspiradoras para que más empresarias mujeres panameñas se sientan con la capacidad y con el optimismo de poder lograrlo. Como noticia buena en el contexto de la pandemia, si bien es cierto, las mujeres han tenido mayor afectación en pérdida de empleo, menor nivel de recuperación, como decía la vicepresidenta, Panamá tiene la misma foto. Lo que sí tenemos distinto en Panamá es que, según el último monitoreo global de emprendimiento, Panamá ocupó la posición número 1 y cuando vemos son las mujeres quienes han estado liderando ese emprendimiento. Entonces creo que si bien en el contexto de la pandemia nos quedamos con grandes retos, hay una gran oportunidad y es ayudar a esas emprendedoras mujeres en Panamá que de paso, con 20% menos de la inversión, generan negocios más rentables, según data científica, y que además el 54% de esas pymes lideradas por mujeres pagan mejor que las pymes lideradas por los hombres. A los bancos nos interesa que nuestros clientes paguen bien, entonces son un buen negocio. Lo que tenemos que encontrar es mecanismos y creo que estos espacios también, no solamente como decía la vicepresidenta, debieran generar una agenda de trabajo común, creo que también debiera generar una agenda para invitar a más miembros del sector privado a ser parte de ellos y a miembros del sector privado que puedan generar un cambio realmente. Y creo puntualmente, la inclusión financiera es la fórmula efectiva para reducir el número de mujeres participando en las economías informales de nuestros países, que no solamente tienen el gran reto asociado a la carga social, por ejemplo, pero también a niveles de transparencia y de seguridad en nuestros países. Creo que es importante reconocer, para ir terminando, la labor que Panamá como gobierno ha hecho. Creo que el ser el primer país en ser parte de la coalición internacional a favor de la igualdad de remuneración es una buena señal. Y Panamá también fue parte del índice de paridad de género, en el que nosotros somos parte como sector privado de esa iniciativa, porque nuevamente, creo que es ilógico pensar que este es un tema, al hablar de equidad de género, al hablar de igualdad de oportunidades, que es un tema que los gobiernos podrán hacer solos. Los gobiernos necesitan sectores privados responsables, sectores privados que en este contexto piensen más allá de la generación de riqueza y piensen en la generación de progreso y bienestar para cada una de las sociedades en las que tenemos la oportunidad de participar. Y con eso creo yo que yo terminaría diciendo que las mujeres somos parte de la reactivación de este país y del mundo entero. Pensar en una reactivación económica sin contar la mitad de la población, que es lo que representamos, es una mirada miope, es una mirada muy de corto plazo y realmente creo yo excluyente, que no nos va a garantizar que los aprendizajes que debemos haber tenido luego de haber vivido una pandemia como la que estamos viviendo nos debieran llevar a generar cambios transformacionales. Yo solo terminaría diciendo que, en efecto, valoro, reconozco estas iniciativas, invito nuevamente a que hayan más participantes del sector privado. Creo que es importante identificar en esas plataformas a quienes debemos tener sí o sí y ponernos como todos objetivos concretos que podamos medir. El gran reto que tenemos en nuestros países todavía sigue siendo, aunque parezca curioso, que al hablar de equidad, al hablar de inclusión, muchas veces la data no está disponible. Y en el sector privado sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces creo que también es necesario que en estas plataformas generemos la conciencia ciudadana, la conciencia nacional de construir la data disponible para que el sector privado pueda determinar, de acuerdo a su capacidad de impacto, cuáles son los objetivos que podemos modificar y que podemos cambiar. Yo con esto termino agradeciendo nuevamente el espacio y bienvenida a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.